la necesidad del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Es un tema, hermanos, en el cual en algún momento también lo hemos tomado, hermanos, con la firme decisión de darnos cuenta de la suma importancia de tener el poder de Dios en nuestra vida. De tener, hermanos, el Espíritu de Dios, hermanos, guiando nuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Porque en el libro de los Hechos encontramos, hermanos, claramente lo que es el mover del Espíritu Santo de Dios en medio del pueblo, en medio de la iglesia, en medio, hermanos, de todo aquello de lo cual, hermanos, va referente al pueblo de Dios. Encontramos que el libro de los Hechos, en su mayoría, note bien lo que digo, hermanos, para muchos biblistas tuvo que haber sido llamado Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, el Espíritu Santo es el que se mueve en todo, hermanos. Desde el principio hasta el final, encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28 de Hechos, la intervención del Espíritu Santo, hermanos, moviéndose en medio del pueblo, moviéndose en las necesidades de la iglesia, con hechos sobrenaturales, milagrosos, con hechos de los cuales, hermanos, no se pueden entender a simple vista. Pero lo cierto es, hermanos, que el libro de los Hechos podemos ver, hermanos, la manifestación de Dios a través del Espíritu moviéndose en la iglesia. Y esta es una de las razones por las cuales, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando cuando el Señor Jesucristo, hermanos, ascendió a los cielos. La Biblia nos dice que los discípulos le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y ellos estaban preguntando, y lo dijimos la semana pasada, ellos esperaban, hermanos, un movimiento diferente a lo que Jesús vino a hacer. Ellos esperaban un movimiento militar, político y económico en medio de Roma. Ellos esperaban que Jesús viniera a derrocar, hermanos, a lo que era la cúpula política de aquellos tiempos. Y los discípulos también consideraban eso. Por eso usted nota, hermanos, que la pregunta es: ¿hasta cuándo vas a restaurar el reino de Israel? En pocas palabras, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que todo esto pueda afectar a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, a tu llamado? Pero viene el Señor, hermanos, y les dice que hay cosas de las cuales ellos no podían entender en ese momento. Y déjeme decirle, hermano, hay cosas de las cuales nosotros no podemos entender si no es a través, hermanos, del poder de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo lo señala claramente y dice que hay cosas espirituales que se disciernen espiritualmente, pero las cosas carnales se disciernen carnalmente. Por eso, si nosotros queremos, hermanos, entrar a la atmósfera espiritual de Dios en nuestra vida, debemos de comprender, hermanos, que todo esto se logra a través del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso Jesús dijo claramente, y vamos a leerlo, dice en el primer tratado, oh Teófilo, Hechos capítulo 1, verso 1. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 40 días, durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ahí viene la promesa: pero recibiréis poder. Y hermanos, es ahí donde una vez más yo digo, hay cosas de la vida de las cuales urgentemente necesitamos el Espíritu de Dios.
para poder, hermanos, comprender el propósito de Dios en nuestra vida. Jesús dijo claramente, hay cosas de las cuales solamente, oiga bien, están en la razón, en la sazón, o podemos mencionar en la firme voluntad de Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos encaminarnos en la voluntad de Dios? Pues la Biblia dice, le voy a dar poder. Ese poder, hermanos, muchas veces nosotros consideramos el poder como algo de autoridad, y es cierto, viene a ser una autoridad que Dios nos da. Pero también la palabra poder, hermanos, significa una habilidad sobrenatural. Una habilidad que Dios nos da, hermanos, para poder, hermanos, comprender y entender la potestad que Dios tiene para nuestra vida. Jesús dijo, ustedes van a recibir poder. Pero la razón era esta: cuando reciban el Espíritu Santo, y luego ustedes me van a ser testigos. Y hermano, la palabra testigo en el griego, hermanos, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, nos da una referencia de mártires, aquellos que un día iban a ofrecer su vida, aquellos que un día iban a morir. Ustedes serán mártires. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros consideramos la palabra testigo simplemente como aquellos que pudieron ver un día algo y pueden atestiguar o pueden confirmar o pueden dar a conocer lo que sucedió en cierto momento. Pero el Señor les estaba diciendo, ustedes un día se van a volver mártires. Ustedes un día van a tener que entregar la vida suya por causa del evangelio. Pero este poder va a ser suficiente para que ustedes tengan la habilidad sobrenatural y el valor suficiente de enfrentar cualquier problema que se les venga. Por eso, hermanos, usted puede notar, hermano, cuando la persecución inició a la iglesia, la Biblia nos dice, hermanos, de que los cristianos no les importaba morir por causa del evangelio. No les importaba dar su vida por causa del Señor Jesús. No les importaba, hermanos, sacrificarse por causa, hermanos, de aquel que un día les había llamado. Pero ¿por qué era eso? ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos da lo que es el valor suficiente para poder enfrentar cualquier situación que nosotros tengamos en la vida. El Espíritu Santo nos da el valor suficiente, hermanos, para nosotros poder sobrellevar cualquier carga que nosotros tenemos. Por eso Jesús les dijo, hay cosas de las cuales no está en el tiempo de ustedes. Solamente Dios sabe en qué momento sucederán, pero van a recibir poder, van a recibir esa autoridad, van a recibir esa habilidad sobrenatural, van a recibir lo que es completamente el valor suficiente para poder enfrentar todo lo que se les venga en su vida. Me serán testigos. Y vaya, hermanos, de que definitivamente en el primer siglo de la era cristiana, ser llamado cristiano era símbolo, hermanos, de entregar su vida a causa, hermanos, del evangelio. Y no entregar la vida, hermanos, como hoy en día muchas religiones dicen, entregue su vida al Señor. No, hermano, entregar la vida era morir por causa del evangelio. Pero una vez más yo digo, hermano, había una capacidad en el hombre, en la mujer de aquellos días. Había algo sobrenatural que los impulsaba a mejorar en las diferentes áreas. ¿Y sabe qué era eso, hermano? La Biblia dice, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Por eso, hermano, definitivamente la pregunta más importante, o una de las preguntas importantes que debemos de hacernos: ¿para qué necesitamos poder hoy en día? Hermanos, definitivamente la estrategia del enemigo ha cambiado en todas las áreas. Antes, hermano, el ser llamado cristiano, o como realmente se les conocía, hermanos, la gente del camino le decían, o los peregrinos del camino. Bueno, la Biblia en Antioquía le llamaban cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Pero lo cierto es, hermanos, de que
Ellos necesitaban esa habilidad. ¿Por qué? O ese poder, porque ellos iban a enfrentar cosas de las cuales no iban a ser fáciles para con su vida. Ahora digo una vez más, la estrategia del enemigo ha cambiado. No tenemos persecución, hermano. La iglesia, el día de ayer, el predicador decía: démosle gracias a Dios y seamos agradecidos porque tenemos libertad de culto. Y es cierto, hermano, tenemos la libertad para venir a alabar y adorar a Dios. Hermano, no tenemos temor, hermano, de poner en alto el nombre de la iglesia. No tenemos temor de hablarle de Cristo a alguien, a alguna persona. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día y por providencia divina, nuestro país tiene libertad de culto. Hermanos, oiga bien lo que digo. No estoy diciendo que así será, pero hay que aprovechar los tiempos que Dios nos da. Porque recuerda un día, hermanos, en la cual, pues, como todo lugar, como todo país, como toda nación, el evangelio tuvo que introducirse, pero no todos aceptaban el evangelio. No todos, hermanos, amaban el evangelio. Hubieron personas que pagaron el precio, de la cual, hermano, esa libertad vino para nosotros poder estar en este lugar, en la iglesia. Y hablo de décadas atrás, hermano. Hablo de muchos años atrás, de los cuales los primeros personas que vinieron a predicar el nombre de Jesús tuvieron que sufrir, hermanos, hermanos, problemas en su vida. Tuvieron que sufrir diferentes circunstancias de las cuales lo llevaban, hermano, muchas veces, hermano, a fracasar en algunas áreas, pero no así en el área espiritual. Por eso digo, hermano, las estrategias han cambiado y ahora el enemigo, él no está buscando, hermanos, a la iglesia para matarles. El enemigo, hermano, no está usando leyes para contrarrestar el evangelio. El enemigo no está usando los gobiernos para la persecución de la iglesia. No, hermanos, no es así. Ahora el enemigo, hermanos, es más astuto todavía. Porque yo creo, hermanos, que el pensamiento del enemigo evoluciona. ¿A qué grado, hermanos? Al punto que él sabe cómo poder, hermano, distraer a la iglesia del Señor. Él sabe, hermanos, cómo contrarrestar el evangelio. Él sabe, hermanos, que hoy en día él no va a usar las leyes para poder contrarrestar, hermano, o detener el evangelio, pero él va a usar estrategias de las cuales, hermano, de la misma manera el propósito es el mismo. ¿Y cuál va a ser? Detener el evangelio del Señor en este país. De tener, hermano, el poder de Dios sobre la iglesia. De tener, hermano, el propósito de Dios a través de las iglesias del nombre de Jesús. Y la pregunta es, hermano, ¿qué tipo de estrategia está usando el enemigo hoy en día? Si ya no es persecución, si ya no es muerte, hermanos. Mire, no se preocupe, no nos preocupemos, hermano. Nadie va a ir a la cárcel por causa del evangelio. No, hermano. Si usted predica, no lo van a detener. Si usted evangeliza, si yo evangelizo, si ganamos almas, si invitamos personas a la iglesia, si nos congregamos, si un día nos preguntan, hermano, los policías, si somos cristianos y nosotros decimos que sí, no nos van a detener por eso, hermano. Pero mire, hermano, la estrategia ha cambiado. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo? Hay muchas, de las cuales, hermanos, él está utilizando hoy en día. Y, hermanos, pareciese que el enemigo anteriormente, él utilizaba estrategias externas, es decir, de afuera. Las leyes no tenían nada que ver con la iglesia, es decir, las leyes políticas. El gobierno no tenía nada que ver con la iglesia. Ese fue el fracaso de la iglesia del primer siglo, porque tiempo después, hermano, la política y la iglesia se vincularon de una manera, hermanos, que degradaron la iglesia. ¿Qué fue lo que hicieron, hermano?
usted debe de reconocer algo, y repito, las estrategias cambian. El enemigo ya no buscó persecución, ahora buscó unificación entre la política y la iglesia del Señor. De ahí surge, hermanos, la iglesia católica romana, donde la política les dice: ¿saben qué? No los vamos a perseguir ya. Es más, hubo un emperador romano llamado Constantino, que también decía que era cristiano y amante de las cosas cristianas. ¿Y qué hizo Constantino? Pues bueno, no los vamos a perseguir ya. Ya no necesitan meterse en cuevas, ya no necesitan esconderse, ya no necesitan dejar de declarar el nombre de su Dios. Ya no necesitan eso. Ahora también nosotros somos cristianos, decían ellos. Pero nosotros vamos a edificar nuestros propios templos. Y nosotros vamos a poner a nuestros propios líderes espirituales. De ahí surgieron, hermanos, todos los curas, los padres, los papas. Es cierto, ahora la iglesia ya no tenía persecución, pero el pago, hermano, y la estrategia fue tanta que la iglesia tuvo que abandonar las cuevas, pero para someterse a la religión pagana de la iglesia católica. Por eso, hermanos, las estrategias cambian. El enemigo dijo: si no puedes con ellos, úneteles a ellos. El diablo dijo: a estos nadie los puede parar. Gamaliel dijo: si esto viene de Dios, nadie los puede detener. El diablo sabía, hermanos, que la iglesia era imparable. La iglesia, a pesar de la persecución, iba avanzando, iba, hermanos, dando pasos gigantescos. La iglesia iba creciendo en todas las áreas. Por eso el enemigo dijo: entonces viene la persecución. Y mire, hermano, entre más perseguidos eran, más se multiplicaban. Es que, hermanos, había una promesa: recibiréis poder. Pero mire, hermano, la estrategia cambió. Viene la iglesia ortodoxa y les dice: unámonos, somos los mismos. Y desde ahí, hermanos, viene el pensamiento que todas las iglesias adoran al mismo Dios, que todas las iglesias sirven al mismo Dios, que todas las iglesias caminan bajo la voluntad del mismo Dios. Pero en realidad, hermano, hay mucha tela que cortar en eso. Por eso dije, el enemigo ya no los persiguió, sino que los unificó en una religión pagana. Y mire, hermano, de ahí surgen los movimientos. De ahí surge, hermanos, la iglesia católica como tal, que comenzó a ser, hermanos, la iglesia, el gobierno de este mundo en su totalidad. ¿Se ha fijado usted, hermanos, que la mayoría en las constituciones de cada país, ellos reconocen la iglesia católica como la iglesia madre, como la religión estatal? Yo creo que ningún país, hermano, en su constitución ha dicho que la iglesia del nombre de Jesús es la iglesia que se reconoce como la iglesia de ese país. No, ¿por qué? Porque la iglesia como tal, hermano, gobierna las masas en las diferentes áreas. Pero, hermanos, ¿de dónde surgimos o de dónde nosotros resurgimos en realidad? Porque, hermano, nosotros no nacimos como iglesia en Estados Unidos. Porque he visto ahí personas, hermanos, que dicen que el movimiento pentecostal nació, hermanos, en la calle Azusa en los años de 1914, por ahí la fecha. Pero en realidad, hermano, el movimiento pentecostal es un movimiento del libro de los Hechos. Es un movimiento en el cual, hermano, está dado en la palabra de Dios. Cuando llegó el Espíritu Santo, dice la Biblia, y de repente el Espíritu Santo descendió y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase.
Ese movimiento, el movimiento de Dios a través de su Espíritu, hermano, no fue, hermanos, iniciado en Estados Unidos, sino fue iniciado, hermanos, en una provincia de Israel. Por eso, hermano, cuando usted le pregunten, ¿y su fundador quién es? Hermano, o el movimiento pentecostal, ¿de dónde surge? Hermano, viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde podemos ver el movimiento del Espíritu Santo en todas las áreas. Pero ahora digo una vez más, el movimiento pentecostal resurgió nuevamente. No nació, porque nació en Jerusalén. Pero hermano, el enemigo opacó el movimiento del Espíritu. A tal grado, hermano, que ya no era la voz de Dios, sino la voz del pueblo. Ya no era Dios hablando, sino, hermano, los encargados de la iglesia bajo un término de corrupción. Hermano, déjeme mencionarle, y claro, yo sé que no es que estemos cerca de ellos, pero tampoco estamos lejos de la realidad de que se vive. Si realmente, hermanos, la iglesia ortodoxa quisiera cambiar el mundo, lo pudiera hacer. ¿En qué sentido? Yo le quiero mencionar algo, hermanos. Ellos hablan mucho acerca de las ayudas humanitarias, pero el Vaticano, hermanos, tiene la capacidad de erradicar el hambre en el mundo, en todas las áreas. Porque, hermano, no olvide que todas las riquezas de las conquistas españolas están en ese lugar. No olvide que todas las riquezas, hermanos, que hubieron en el nombre de Dios, matando a los que no creyesen los que ellos creían, todas las riquezas fueron a dar al Vaticano. Por eso, hermano, mire, es increíble, pero había una mujer llamada Teresa de Calcuta. Usted miraba a la anciana, el hecho, hermano, de querer hacer un bien. Pero es increíble, hermanos, cómo la política religiosa dominaba todo eso. Teresa de Calcuta, hermanos, era una persona que ella consideraba que el dolor del ser humano era parte de la verdadera cristiandad. Por eso, hermano, tiempo después las noticias dieron a conocer de que los hospitales que ella había levantado a través, hermanos, de lo que era todas las bendiciones que llegaban económicamente recaudadas, eran hospitales que ni medicinas tenían. Hospitales, hermanos, donde miraban a la gente morir y consideraban que eso era parte del dolor de todo cristiano, sufrirlo en la tierra. Entonces, ¿a dónde iba todo ese capital millonario? Para Roma, para Roma, para el Vaticano. Por eso la Madre Teresa de Calcuta, hermano, en sus últimos días, increíble cómo son las cosas. Ella vio morir a miles de personas porque no había medicina en esos lugares. ¿Y por qué no había medicina? Por dos razones. No porque no hubiese dinero, el dinero abundaba y abunda, hermanos, en realidad en esos movimientos. Pero ella decía que el dolor era parte del cristianismo. Pero qué cosas, hermano. Cuando ella estaba sufriendo agonía de la muerte, ella no fue tratada en sus hospitales. Ella fue tratada en hospitales privados, donde pagaron miles de dólares para ver si podía sobrevivir. ¿Cómo son las cosas, hermano? Cómo el gobierno, cómo la política, cómo la religión corrupta y pagana nos puede hacer creer, hermano, que estamos en lo correcto, cuando en realidad, hermano, todo es una cortina de humo donde no nos dejan ver la realidad. ¿Por qué digo esto, hermano? Por el simple hecho que son cosas que la iglesia ha enfrentado hoy en día.
Por eso yo creo, hermano, que una de las cosas que como iglesia local debemos de desarrollar, hermano, es hacerlo como ellos lo hicieron, pero de la manera correcta. Es poder ayudar al pobre y al necesitado. Hermano, esto es importante en realidad. Debemos de comprender, hermano, que una de las normas de Dios, hermano, era ayudar a la pobre, al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y esto es algo, hermano, que nosotros también como cristianos podemos desarrollar en la vida cristiana de la misma iglesia. Poder ayudar al que lo necesita. Poder, hermano, dar al que en ese momento está pasando calamidades. Y déjeme decirle, hermano, no lo haríamos bajo un término de política, sino bajo un término bíblico. Cuando Jesús dijo y le preguntaron: ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos pasando necesidad? Por cuanto me lo hiciste, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, dijo Jesús, es como que a mí me lo estuvieses haciendo. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Mire, quizás económicamente hablando no tengamos la capacidad suficiente de cubrir todo, hermano. Pero Jesús lo dijo claramente, hermano: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Jesús dijo en cierto momento, hermanos, de que en el tiempo de Elías habían muchas viudas, pero una se conectó con el propósito de Dios. Quizás no vamos a cubrir todo lo que quisiéramos cubrir, hermano, pero hermano, en lo que está en nosotros, poder cambiar la situación de alguien es parte de ser iglesia. Pero hermanos, volvemos al meollo de este punto. La iglesia ha sufrido cambios. Y de una u otra manera, hermanos, la iglesia ha pasado etapas de las cuales, hermano, ha venido quitando lo más importante, que es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y déjeme decirle, hermano, no podemos sustituir la presencia de Dios por nada de este mundo. Es cierto, hermanos, podemos orar, podemos cantar, podemos hacer mucho, pero la presencia de Dios es lo más valioso y es lo más importante. La presencia de Dios, hermano, es lo que más vale en nuestra vida, porque la Biblia dice: recibiréis poder, dice la Biblia. Y necesitamos ese poder. Necesitamos de su gloria. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo, para poder avanzar en la vida cristiana, pero también para no dejarnos engañar de la falacia de este mundo en todas las esferas. La iglesia ha venido evolucionando. El enemigo unificó, hermanos, la religión verdadera con religiones paganas. Pero mire, hermano, la iglesia siguió hacia adelante. Porque, hermano, la iglesia nadie la puede detener, hermanos. Nadie. Pero mire, hermano, las estrategias han cambiado. Lo primero que el diablo hizo fue persecución. Lo segundo que el enemigo hizo fue unificar las ideas de pensamiento entre lo pagano y lo sagrado. Pero ahora, hermanos, la estrategia es peor todavía. ¿Y sabe cuál es? El enemigo no ataca de afuera hacia adentro. Ahora el enemigo es tan abusivo, hermano, que está en medio de las congregaciones. El enemigo, hermano, si no, nosotros no tenemos cuidado, hermano. Él observa cuidadosamente, hermanos, cuál es nuestra situación de vida. Él observa, y déjeme decirle que el diablo no tiene problema que estemos en la iglesia. Porque si el enemigo sabe, hermanos, que venimos y salimos de la misma manera, a él le da lo mismo. El enemigo no tiene temor, hermanos, que nosotros estemos en la iglesia. Hermanos, no, ¿sabe por qué? Porque si en nosotros no hay un cambio, si en nosotros, hermanos, no hay un deseo de mejorar, si en nosotros no hay un arrepentimiento real y sincero, él sabe, hermanos, que podemos estar día y noche acá. Y si no cambiamos, él sabe que siempre vamos a estar sujetos a la voluntad de él. El enemigo es astuto, hermano.
Y ya no está usando leyes, sino que está usando, hermano, nuestros pensamientos. Porque, hermano, todo proviene de nuestro pensamiento. No por gusto la Biblia dice, hermanos, claramente, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón es la torre de control de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro ser. Y cuando habla del corazón, hermanos, muchos consideran que más que este aparato que bombea sangre, está hablando, hermanos, de nuestro ser interior. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo debe de provocar un cambio en nuestra vida, no por fuera solamente, sino por dentro. ¿Sabe por qué por dentro, hermanos? Porque la Biblia nos dice, ¿de dónde proviene todo lo malo? ¿De dónde proviene, hermano, las guerras? ¿De dónde provienen las disensiones? Proviene de lo más profundo de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser interior. Hermano, es cierto, debemos de preocuparnos por cómo nos vemos, pero preocupémonos más por aquello que no se ve, que es, hermano, lo espiritual en nuestra vida. Es cierto, hermano, nosotros como iglesia creemos en santidad, pero, hermano, más que darle vuelta tanto a la santidad que se ve, preocupémonos por la santidad que no se ve en nuestra vida. Porque la santidad que no se ve, de ahí depende lo que sí se ve. Porque, hermano, si nuestras raíces son profundas, hermanos, no dude, hermanos, que también el fruto que ese árbol dé va a ser bueno. Si nuestras raíces son profundas, nada ni nadie nos va a mover del propósito de Dios en nuestra vida. Pero para eso, hermano, mire, las raíces no se notan. Usted no ve un árbol, hermano, y dice, qué bonitas las raíces de este árbol. No la ve. Pero para que un árbol pueda mantenerse frondoso y dé buen fruto, y para que un árbol no se mueva, sus raíces tienen que estar bien profundas. Y, hermano, eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, profundizarnos en la presencia de Dios, sumergirnos en la gloria de Dios, sumergirnos en la voluntad de Dios, sumergirnos, hermano, en lo que Dios quiere hacer. Profundicemos nuestras raíces este año 2025, porque de lo contrario, hermano, oiga bien, cualquier cosa nos va a debilitar en la obra de Dios. Hermano, no por gusto el escritor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué en Jesús, hermano? Y esto, si lo tomamos, hermanos, desde un punto de vista, hermanos, en la cual de estudio, hermano, nos damos cuenta que el apóstol Pedro, dice la Biblia que él estaba caminando sobre las aguas, pero él comenzó a ver, hermano, la tormenta que estaba a sus lados y comenzó a hundirse. Si lo tomamos desde ese punto, hermano, cuando Pedro dejó de ver a Jesús, él se comenzó a hundir. Y yo le quiero decir, hermano, muchas veces vamos a pasar situaciones de las cuales necesitamos poner la mirada en el Señor. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo, porque de lo contrario nos vamos a comenzar a hundir, o nos vamos a comenzar a alejar, o vamos a pensar, hermano, que nada tiene sentido en nuestra vida cristiana. Por eso yo le quiero decir, necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar, hermanos, en todos nuestros asuntos. El Espíritu Santo, hermano, es lo que Dios ha dejado para que salgamos adelante siempre. Por una vez más yo digo, hermano, el enemigo es astuto, hermanos, y él quiere minar nuestros corazones. En este mes, hermano, vamos a hablar un poco acerca de esto, pero quiero tocar un punto, hermano. Dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar, y unificando todo lo que nos habla de la siembra, dice la Biblia que el trigo, hermano, todo se había sembrado ya. Pero dice la Biblia que los sembradores
se durmieron. Y sabe, hermano, cuando se durmieron, vino el enemigo, dice la Biblia. Y en medio de la buena semilla, dice que puso, hermanos, cizaña. Y hermanos, es ahí donde la palabra clave de este texto es: se durmieron. Un cristiano dormido espiritualmente va a ser un cristiano, hermano, fácil que el enemigo lo domine en toda área. Un cristiano, hermanos, que no cuidemos lo que estamos sembrando. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros somos los encargados de sembrar. Y déjeme decirle, si nuestra siembra es buena, también la cosecha va a ser buena. Pero cuidado, porque hay un enemigo que no quiere buena siembra. Hay un enemigo, hermanos, que no quiere buenas cosas en su hogar, en su familia, en su matrimonio. No quiere lo mejor para usted. Y él, hermano, no va a traer persecución. Él no va a traer muerte. Él va a sembrar algo tan sencillo, hermano, que eso tan sencillo puede desestabilizar nuestra vida espiritual. Algo tan sencillo, hermano. El enemigo vino y cuando vio que estaban dormidos, sembró cizaña. Y mire, hermano, increíble. La cizaña creció juntamente con el trigo. Y mire, hermanos, es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos sembrando en nuestros corazones? ¿Qué es lo que estamos permitiendo, hermano, que nuestro ambiente siembre en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque mire, hermano, un mal pensamiento puede perjudicar nuestra relación con Dios en todas las áreas. Un sentimiento negativo. Mire, de repente, ese sentir, hermano, de que muchas veces yo entiendo y comprendo y sabemos eso. Hay fatiga, hay cansancio, pero muchas veces no hay nada de eso. Simplemente un mal deseo de decir, no sé por qué, pero no quiero ir a la iglesia. Sí, nos sentimos plenos, pero de repente es un pensamiento, hermano, algo tan diminuto. Algo, hermano, y yo le quiero invitar, hermanos, que este año 2025 podamos empaparnos de la palabra de Dios, hermano. Si queremos leer la Biblia en un año, leerla, no interpretarla, porque eso serían años, hermano. Vamos a morir y nos faltaría. Pero si queremos leer la Biblia en un año, leamos 4 capítulos diarios de la Biblia. Y en un año hemos leído toda la Biblia. 4 capítulos, hermano. ¿Qué cuesta, hermano? Yo creo que en 30 minutos hemos leído 4 capítulos. Y para variar, un día lea Génesis y otro día lea Mateo. Para variar. Y comenzamos a leer, hermano, y comenzamos a anotar. Y alguna duda, hay algo que usted tenga, hermano, saquemos un tiempo para llenarnos y empaparnos de la palabra de Dios. Y de aquí a un año, hermano, le van a preguntar, ¿y usted ya ha leído la Biblia? Y su respuesta va a ser, sí la he leído. Mi hermano mayor, yo recuerdo cuando él llegó al evangelio, tenía una Biblia, su primera Biblia, creo que todavía la tiene. Cada vez que leía un capítulo, lo subrayaba todo. De esos pilos fluorescentes, marcadores. Cuando terminó el año, hermanos, toda su Biblia que había comprado para leerla estaba completamente marcada con notas. En un año, hermano. Y mire, hermano, yo le quiero decir algo. ¿Sabe por qué es importante leer la Biblia? Porque el tentador vino y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y mira, hermano, la palabra que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, era una palabra que está en el Antiguo Testamento. Es decir, que Jesús venció al tentador con el poder de la palabra. Mira, hermano, y el enemigo también se sabe la Biblia. Arrójate, porque escrito está, a sus ángeles se enviará para que tu pie no tropiece.
Mi hermano, el enemigo conoce la Biblia. Por eso, hermano, él es tan astuto que una vez más yo digo, en la religión, él ha puesto un pensamiento de diversidades de dioses cuando él sabe que solamente hay un Dios. Y ahí vemos las religiones perdidas, creyendo en diversidades de dioses cuando él sabe que solamente hay uno, porque él lo conoce verdaderamente. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer este año? Empapémonos de la palabra de Dios. Empapémonos, hermano. 4 capítulos diarios, hermano. Y de aquí a un año, una de las cosas, hermano, cuando uno va a sacar licencia para solicitar, hermano, licencia pastoral, en nuestro formulario es: ¿ha leído la Biblia completamente? Y mire, hermano, si uno dice no, claro, si es no, ¿verdad? Pero muchos han sido desnegadas sus peticiones, porque, hermano, una de las principales cosas es conocer la palabra, por lo menos leerla. Y muchas personas, hermano, han puesto no y le han dicho: mire, vuelva otra vez, le han dicho. Claro, y para ese tiempo tú tienes que pasar muchos días, meses. Ahí regrese otro día, porque, hermano, los cristianos debemos de conocer la palabra de Dios, porque en ella encontramos la verdad. Pero mire, hermano, ahora para interpretar la Biblia, ¿sabe qué es lo que necesitamos? El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos guía hacia toda verdad. Porque podemos leer la Biblia, es cierto, hermanos, la leemos y de repente usted va a encontrar cosas bien tediosas, hermano, como la genealogía y que Julano engendró a tal, y usted comienza a leer que engendró aquí, engendró allá, y usted va a decir: bueno, ¿y esto para qué me sirve? Pero es parte de la lectura. Y en medio de eso, hermano, encontramos las verdades bíblicas de Dios para nosotros. Pero déjeme decirle, hermano, el enemigo, él quiere minar nuestras vidas. Y él no quiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le conviene, hermano. Porque un cristiano que conozca la Biblia es un cristiano que va a poder, hermano, contrarrestar las acechanzas del enemigo. Mira, hermano, hay momentos que la Biblia dice: reprended al diablo y huirá de vosotros. Pero también hay partes de la Biblia donde dice: huye. Mira, hermano, esto es bien claro. Hay cosas de las cuales no podemos reprender. Hay cosas de las cuales que es mejor alejarnos y no permitir que eso contamine nuestra vida. No, hermano, hay cosas de las cuales no, que yo tengo el poder de Dios y lo voy a reprender. No, hermano, hay cosas que no se van reprendiéndolas. Hay cosas que hermano, se van soltándolas. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. ¿Y cuáles son esas pasiones juveniles, hermano? ¿Por qué la Biblia menciona pasión juvenil? Porque mire, hermano, pareciese que es en la juventud donde todo eso, hermano, arde por completo, hermano. Arde, hermanos, en nuestra vida. Y mire, no necesitamos estar viejos para decir que no tenemos pasiones juveniles. Porque con respeto lo digo, hermano, pero hay ancianitos, hermanos, que no les ha amanecido todavía la vida. Pispiretos hasta decir ya no, hermano. Mira, hermano, ahí vamos con mi esposa, la familia, y de repente, hermano, vemos unos viejitos que hasta con bordón van. Pero cuando ven una jovencita pasar a su lado, hermano, literalmente, hermano, hasta se dan la vuelta. Mire, les cuesta, hermano, pero no importa que les cueste, se dan la vuelta. Y hasta con la boca abierta les queda bien. Es que, hermano, la pasión juvenil no se trata de años. Alguien puede estar muy mayor, hermano, y todavía arder en pasiones desenfrenadas. Por eso, ¿qué necesitamos? Mira, hermano, lo único que necesitamos es el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo, hermano, mire, hay gente que dice, es que tengo una corazonada. No es la corazonada, es el Espíritu de Dios en su vida. Es que no sé por qué, pero siento algo que no debo de hacer esto. Es mi conciencia, no es la conciencia, hermano. Bueno, naturalmente, científicamente, hermano, cualquier área de que estudia la ciencia pueden decir que hay conciencia. Pero nosotros sabemos que más que la conciencia es el Espíritu de Dios, hermano, que nos detiene muchas veces, hermano. Cuando nosotros, hermano, estamos, hermano, queriendo hacer algo que a Dios no le agrada, de repente viene algo en nuestra vida. Yo recuerdo un buen amigo, hermano, que me dijo en cierto momento, mira, yo tenía un problema. Yo estaba viendo mi teléfono y estaba viendo cosas de las cuales no son agradables. Pero mira, me dijo, qué lindo fue Dios, me dijo. Inmediatamente, no sé ni por qué, me dijo, una aplicación de una Biblia se me abrió y me apareció un texto de la Biblia. En medio de lo malo que yo estaba viendo, me aparece el texto de la Biblia. Y ese texto de la Biblia me llevó a doblar rodillas y pedirle perdón a Dios. Es que, hermano, la palabra de Dios es poder. El Espíritu Santo de Dios va a hacer cualquier cosa para que nosotros no caigamos en las tentaciones. Pero mire, hermano, si no queremos caer, no andemos en lugares resbalosos. Si no queremos caer, no andemos buscando el pecado. Si no queremos fallarle a Dios, hermano, no andemos buscando cosas de las cuales sabemos que no podemos controlar porque son pasiones juveniles. Hermano, si hay algo que en nuestra vida nos afectó en la vida pasada, hermano, no diga yo tengo control, no diga de eso, porque el enemigo es astuto y él va a querer poner lo que un día Dios nos quitó, hermano, en las aguas bautismales. El enemigo es astuto, hermano. Y mire, hermano, él va a poner lo que más necesitamos, pero lo va a poner de una manera fácil y no conforme a la voluntad de Dios. Y de repente, hermanos, podemos sentir, y oiga bien, porque esto sucede, que hay vacíos en el hogar, hay vacíos en el matrimonio, hay vacíos en la pareja. Y mira, hermano, el diablo, que es astuto, él dice, hay vacío, yo tengo la respuesta. Y él nos va a querer poner a alguien, hermanos, que supuestamente va a llenar ese vacío. Pero yo le quiero decir, hermano, si algo va a perjudicar mi relación con Dios, si algo va a hacer que yo pierda mi familia, si algo va a hacer que yo pierda hasta mi salvación, eso no viene de Dios, hermano. Eso, hermano, viene de lo más profundo del infierno. Por eso, nótelo bien, hermano, el enemigo es astuto y no depende del ambiente, porque quiero decir, hermanos, que Adán y Eva estaban en el huerto y terminaron pecando. Jesús estaba en el desierto y terminó venciendo. No es el lugar, son nuestras convicciones. Usted puede estar en su trabajo, hermano y hermana, lleno de gente pagana y mundana, pero si sus convicciones son claras, nadie los va a mover de sus convicciones. Jovencitos, jovencitas, ustedes van a estar en su centro de estudio, ustedes se pueden relacionar con medio mundo, pero no significa que sus convicciones van a cambiar. Pero para que las convicciones no cambien, ¿sabe qué necesitamos? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da valor a nosotros para poder decirle no a lo que no nos conviene, para poder cerrar puertas, para poder, hermano, no permitir que Él quiera entrar a nuestras vidas, no a lo que no viene de Dios. Porque, hermano, oiga bien, y quiero ir terminando, si no le podemos decir no a un plato de comida este día, porque ya muchos, la mayoría ya le dijimos no, ¿verdad? A la taza de café, a las tortillas tostadas, hermano, con queso, ya le dijimos no. Y gloria a Dios, porque tuvimos valor para decirle no. Pero, hermano, si no le podemos decir no a un plato de comida, varones, ¿cómo le vamos a decir no a una perfumada de allá afuera?
¿Cómo, hermano? Hermana, si no le podemos decir no a un plato de comida, ¿cómo le vamos a decir no? No digo a un perfumado, pero a las cosas sencillas de la vida, como ver cosas que a Dios no le agradan, a la mala vestimenta. Mi hermano, créame, necesitamos tanto el Espíritu Santo de Dios, hermano, porque es el único que nos va a dar libertad en todas las áreas. Es lo que debemos de pedirle a Dios, hermano, en este tiempo. Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname, Señor, empaparnos de la presencia de Dios, hermano, para que cuando una tentación venga, nosotros podamos decir no. Aunque para el mundo, mire, yo recuerdo un pastor muy anciano, hermanos, pero él testifica, hermanos, y él dice que iba en el bus y de repente pasa una muchacha y le dice el compañero que iba a la par, ¿verdad? A ver quién era. Mírale, está bonita, ¿verdad? Le dijo. Claro, le dijo otras palabras, ¿verdad? Y mire, él pensó y dijo, ¿y qué le digo? Es que si le digo que no, va a decir, dije que hoy mano caída, dice. Pero le digo que sí, dice. No, que ¿cómo voy a quedar con Dios? Mi hermano, algo tan sencillo, ¿verdad? Pero así es la vida, fíjese. En cosas sencillas, el enemigo va a medir realmente en lo que estamos. No me crea, pero hay una historia, hermanos, donde dicen que en el tiempo donde la guerrilla, donde hubo guerra internas, no sé en qué país, no sé si acá, no recuerdo, pero iba un grupo de cristianos para la iglesia y un grupo de esos los detuvo a todos y les dijo, y andaban ahí con su radiola y pusieron música y les dijo, el que no baile los mato. Ahí estaba uno de los líderes, no sé si un predicador, un pastor, líder. Él quiso reconvenir, le dice, no, ellos todos son cristianos, estos jóvenes sirven al Señor, déjenlos que se vayan. Pero él les dice, no, puso música y les dijo, el que no baile, lo mato. Y mire, hermano, algunos cuentan la historia que se arrodillaron, levantaron sus manos esperando la muerte. Pero otros, hermanos, comenzaron a bailar al son de la música. ¿Y sabe lo que dijo el capitán líder de ese grupo? Le dijo, a todos estos que se arrodillaron, lléveselos. Estos son cristianos. Estos, dijo, estos me sirven más en la guerra, que se mueran allá. Mire, hermano, cosas sencillas. Pero el diablo, hermano, es astuto. Él no va a poner persecución, él no va a poner, hermano, que nos vayan persiguiendo las leyes. No, hermano, si la policía nos para y nos ponen multa, va a ser por otra cosa, hermano, porque no ande licencia, pero no porque sea cristiano. Pero déjeme decirle, hermano, necesitamos el Espíritu de Dios. ¿Qué le parece si esta mañana, hermano, en esta oración que vamos a hacer, pidámosle a Dios el Espíritu de Él y digámosle, Señor, guía mi vida, guíame, Señor. Yo quiero más de tu Espíritu, más de tu presencia, ese poder para poder decirle no a las cosas negativas, ese poder para decirle sí a lo que verdaderamente me conviene. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad, y yo le invito a que busque un lugar de oración. Busque, hermanos, un lugar para orar. Luego de esta oración vamos a entrar en nuestro primer culto en esta oportunidad y pedirle a Dios, hermanos, que Él nos ayude. Pedirle a Dios que Él sea el que tome el control de nuestra vida. Ese es nuestro deseo. Busquemos un lugar para orar, hermano, y vamos a